Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este curso de aves de corral, ponedoras y pollo de engorde, organizado por NutriCampo. Mi nombre es José Cantero, soy ingeniero zootecnista y hoy vamos a recorrer todo lo necesario para que su producción avícola sea más rentable y eficiente y saludable. Primeramente debemos reconocer y saber que la avicultura es una de las actividades más rentables y de más rápido retorno. Em, que la producción es una de las actividades eh, que son de un ciclo corto. La inversión puede ser escalable y hay una demanda constante de huevos y carne. Sin embargo, para obtener buenos resultados se necesita aplicar prácticas sencillas, ordenadas y basadas en el manejo. No vamos a ver fórmulas secretas de balanceado. Lo que aprenderán hoy son principios prácticos que puedan aplicar de inmediato para mejorar la producción a bajo costo y obtener mayores ganancias. Existen dos líneas principales en la avicultura, que sería la gallina ponedora, que es producción de huevos, y el pollo de engorde, que es para producción de carne. También debemos reconocer también que de estas dos líneas principales sería también saber la biología y requisitos básicos, que debemos saber cómo conviene entender las biologías de las aves, conocer cómo funciona su cuerpo, su sistema digestivo y su comportamiento, que nos ayuda a tomar decisiones correctas también. Sistema digestivo y tipo de animal de ambas. Las gallinas y pollos son monogástricos, tienen un solo estómago y su digestión depende de una dieta relativamente concentrada en energía y proteína. Esto significa que los ingredientes deben ser de buena calidad y que la formulación debe cubrir vitaminas y minerales que no siempre están en el pasto o granos sueltos. También debemos saber que los crecimientos y etapas, empezando con el pollito en la etapa inicial, tienen un crecimiento rápido, necesitan un alimento con mayor cantidad de proteínas y nutrientes para el desarrollo de órganos y músculos. También debemos saber que en la etapa de crecimiento y engorde, el animal aumenta peso. La dieta se ajusta para favorecer ganancias eficientes. Por otro lado, la pularda o desarrollo previo a postura, que sería la prepostura, se prepara la ave para alcanzar tamaño y madurez sexual. Y por último tenemos la ponedora en producción, que tiene la prioridad en el calcio y sostenimiento energético para mantener la postura de huevos. También debemos reconocer el comportamiento de nuestras aves, lo cual es importante también saber que las aves prefieren comer varias veces al día y necesitan agua fresca todo el tiempo. Son sensibles a cambios bruscos de ambiente y a falta de agua o comida reaccionan con disminución de postura y bajo consumo y estrés. Indicadores de bienestar y productividad.
Tenemos 4 indicadores de bienestar y productividad por la cual debemos saber eh, tanto como el comportamiento, tanto como el crecimiento y la etapa de vida de nuestros animales. También tenemos indicadores de productividad y para relacionar bien a la producción que obtienen nuestros animalitos. Sería la condición corporal, visual y palpación. Tenemos también la producción de huevos diaria por ave, la mortalidad y morbilidad, que sería la mortalidad, la muerte de nuestros animales, y la morbilidad, que sería enfermedades. También tenemos el consumo de alimento y conversión alimenticia. Si se registran, podrá calcular la eficiencia. Por eso es importante registrar cada eh, etapa de vida de nuestros animales para que puedan obtener buenos resultados en la producción. También manejo de instalaciones, el ambiente donde crían las aves afecta directamente su salud y rendimiento. Debemos buscar las condiciones estables, seguras y fáciles de manejar. Por sobre todo tenemos el diseño del galpón. Debe permitir un flujo de trabajo donde tengamos que hacer limpieza, cargado de alimento, control de agua. También hablamos de lo que sería de suelos firmes que permiten un drenaje en zonas húmedas. Considerar soleras y pallets para bolsas también. También en nuestro galpón tenemos que tener una ventilación natural o forzada. Hay que sacar la humedad y amoníaco, el aire fresco, sin corrientes frías directas sobre aves jóvenes para que pueda mejorar el confort. También tenemos lo que sería la temperatura y humedad. Los pollitos, por ejemplo, necesitan un calor inicial eh, lámparas o chapa radiante. Los primeros 7 a 21 días debemos darles unos valores orientativos que suelen iniciar en alrededor de 32 a 35 grados centígrados. La primera semana, en la primera semana. Luego tenemos que reducir gradualmente entre 2 a 3 grados centígrados por semana hasta tener un ambiente confortable. Estos son los valores orientativos para adaptar según la raza o la crianza. En humedad relativamente es ideal moderar una humedad que favorece hongos y enfermedades respiratorias. También tenemos que saber sobre la iluminación en los pollitos. El ciclo inicial con luz continua o intermitente baja según la recomendación de crianzas para estimular el consumo del alimento y el agua también. Para lo que sería ponedoras, el manejo de la luz es clave para iniciar postura. Se suele llevar a la gallina a 14 a 16 horas de luz diaria.
en etapa productiva para mantener postura. Eh, Como un ejemplo debemos también ajustar gradualmente nuestra iluminación. El espacio y la densidad, debemos saber que tenemos que registrar también eso, evitar hacinamiento. El exceso de aves por metro cuadrado también puede incrementar estrés, enfermedades y mala calidad del aire. Para pollitos en crianza, las densidades varían según la genética y peso final. Trabajar siempre con recomendaciones técnicas locales. Si no disponen de una guía técnica, priorizar el espacio para movimientos de comederos y bebederos accesibles también. Los equipos básicos que debemos tener en cuenta para nuestro galpón también es siempre tener buenos bebederos limpios y suficientes para evitar competencia por agua. Los comederos que permitan acceso homogéneo. También las lámparas de emergencia, por sobre todo en los pollitos. Los aleros con mezcla de minerales en corrales de pastoreo o comederos. Tenemos que tener también en cuenta el termómetro y registrador de temperatura, un kit de limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección tenemos que limpiar comederos y bebederos diariamente, retirar restos de comida y excretas, desinfectar al final de cada lotes o según plan de manejo, evitar acumulación de polvo y alimentos húmedos que favorecen hongos. Por eso es importante tener unas buenas instalaciones, en un buen ambiente, una buena ubicación, una buena densidad. Debemos tener siempre en cuenta todas las cosas sobre la humedad, la limpieza, la desinfección, que previene muchas enfermedades, como en el anterior curso que habría dado también sobre prevención sanitaria, que siempre debemos tener en cuenta esos factores. En la nutrición y alimentación, la alimentación representa el 70% del costo de producción, pero también el motor del rendimiento. Como tenemos las gallinas ponedoras en etapa de alimentación, iniciación de 0 a 8 semanas, de crecimiento tiene 9 a 16 semanas, en la postura tiene desde semana 17. Entonces, la crianza del pollito inicial es una de las etapas más críticas. Un buen arranque significa menor mortalidad y mejor rendimiento. Como para preparación previa a la llegada de los pollitos, siempre tenemos que tener en cuenta limpiar primero y desinfectar primero el galpón al 100%, revisar qué comederos y bebederos funcionen, precalentar el galpón y la zona de cría a la temperatura indicada de los 32 a 35 grados en primer día. Tener siempre el alimento inicial y aguas listas también, en caso de que quieran empezar con las gallinas o pollitos.
Siempre debemos tener en cuenta esta preparación de previa a la llegada, ¿verdad? También tenemos alojamiento del pollito, que al colocar los pollitos lejos de corrientes frías sobre superficie limpia y con zona de calor central, evitar pisos resbaladizos. Si se usa viruta, que esté seca y limpia también. En alimentación y agua, ofrecer alimento iniciador siempre disponible, agregar agua con temperatura ambiente. Si está muy fría, hay que hacerle reposar un poco. Colocar pequeñas bandejas con agua en varias zonas para que los pollitos aprendan dónde beber. Y por sobre todo también debemos tener en cuenta también sobre lo que sería el control diario. Debemos verificar el consumo de agua y el alimento cada 4 a 6 horas el primer día. También observar la actividad, si los pollitos están activos, están comiendo, están bebiendo, si están apiñados y callados o suelen estar fríos también. También lo que sería la mortandad, revisar y anotar cualquier mortalidad y causas visibles, como por ejemplo la aplastamiento o si están fríos. Siempre debemos anotar la mortandad. También lo que sería las enfermedades sin prevención temprana. Mantener la higiene, retirar pollitos de baja vitalidad y separarlos. No mezclar lotes de diferentes edades. Y en la hora de hacer transición a siguientes fases, a las 2 o 3 semanas, graduar la temperatura de los pollitos hasta ambiente en general. Aumentar el espacio y ajustar la ración a la etapa siguiente. En la alimentación práctica es clave que aquí veremos principios prácticos, cómo leer las etiquetas y cómo decidir qué dar según especie, etapa. No voy a dar proporciones confidenciales. Mi objetivo es que entiendan que buscar y cómo evaluar. El alimento completo versus los complementos. Un alimento completo está formulado para cubrir las necesidades de etapa. Tenemos el inicio, tenemos el crecimiento, tenemos la prepostura, tenemos la postura, que son las opciones más prácticas si buscan resultados estables. En los complementos, por ejemplo, tenemos lo que sería el maíz, forraje, que pueden usar para reducir costos, pero deben combinarse de forma que no le falten las proteínas y minerales y tanto también como las vitaminas. Si ustedes se dan cuenta que siempre un balanceado tiene una etiqueta donde muestra las composiciones nutricionales, donde ahí deben fijarse el porcentaje de proteína bruta, el porcentaje de la grasa, el porcentaje de la fibra, y en el análisis de calcio y el fósforo, si está indicado también. Revisar siempre la fecha de elaboración del producto. Si presencia también de conservantes o aditivos y el fabricante.
Siempre es bueno, recomendable saber eso antes de darle a nuestros animalitos eh, la alimentación. La calidad del ingrediente también por sobre todo. Si por ejemplo el maíz tiene un olor a rancio o manchas por hongos, no sirve. Podría ocasionarles graves problemas a nuestros animales también. Las semillas con insectos o polvo indican una mala conservación también, por sobre todo también muchas veces cuando se compra el balanceado y se ve que está todo aplastado es porque tiene una mala conservación. La proteína de origen vegetal podríamos sacarle del speller y harina de soja, donde es la más usada la calidad que influye en la digestión de las gallinas. Los requerimientos orientativos, los valores generales ajustables según la genética y el clima. Una parte importante es que los valores que indican son rangos típicos que usan como guía. Los resultados reales varían por raza, el manejo, el clima. Los pollitos de engorde, que serían la fase iniciador, deben tener una proteína relativamente alta para favorecer el desarrollo. Por ejemplo, en rangos aproximados en muchos programas, de 20 a 24% de proteína en inicio. En pollos de crecimiento y terminación, la proteína debe ser moderada y debe tener más energía, como por ejemplo reducciones progresivas en proteína hasta 18 y 20% en terminación. En gallinas ponedoras, la fase de producción debe tener una proteína adecuada para mantenimiento y producción. Los rangos típicos serían de 16 a 18% de proteína y un aporte importante de calcio para la formación de cáscara. La pularda en recría tiene que tener una energía y proteína suficiente para alcanzar peso y madurez. Sin embargo, no debemos engordar en exceso también. La cantidad de alimento por ave debemos saber en forma orientativa que la gallina ponedora adulta en postura, el consumo aproximado orientativo es de 100 a 120 gramos al día por ave adulta, dependiendo de la temperatura, la energía del alimento y la etapa de postura. En climas cálidos pueden comer menos, pero más energía en la dieta. En pollos de engorde, el consumo varía por días de vida. La ración se va ajustando por fases. Lo importante es monitorizar el consumo total por lote y rendimiento. Lo que tenemos que recordar siempre es que estos números son orientativos, se ajusta por observación y por etiquetas técnicas del alimento que vayas usando. Las estrategias prácticas de la alimentación revelan, que no revelan una fórmula.
es usar un alimento comercial confiable, donde puedas comprar una marca o molinos locales con buena reputación. También en complementar con forrajes para aves. Eh, el pasto y la larva también de insectos o desperdicios vegetales pueden ahorrar los costos, pero no reemplazan un balanceado completo. Por más que las larvas de insectos también tienen mucho proteína, pero de todas formas no cubren todos los requerimientos nutricionales que necesita el animal. También tenemos que controlar el desperdicio en comederos, si están mal diseñados y provocan algunas pérdidas, evitar tirar el alimento al suelo, monitorear siempre la conversión. Por ejemplo, si gastas mucho en alimento y no ganas peso o producción, hay que revisar la calidad del alimento, también la sanidad y el manejo también por sobre todo. La alimentación según los objetivos es maximizar postura. Debemos tener en cuenta que la calidad de huevo tiene que tener una prioridad de calcio en ración de postura y ofrecer harina de hueso, molida, libre, si se aplica, para que la gallina ajuste un aporte de calcio. También debemos tener en cuenta que maximizar el engorde, que tiene una dieta alto de aporte energético y manejo de densidad en ventilación para reducir estrés. También le quiero hablar lo que sería también sobre sanidad y vacunación y la bioseguridad. La prevención sanitaria sale mucho más barata que el tratamiento, como le había dicho en la otra, en el otro curso anterior, que siempre prevenir es el más barato que entonces aquí las reglas prácticas que reducen las enfermedades y pérdidas. Siempre puede ser una regla de oro que le voy a estar dando, que es la bioseguridad básica. Sería el control de entrada, limitar acceso de visitantes, vehículos y animales extraños. También debemos que tener en cuenta la vestimenta y la limpieza, botas y ropa exclusiva para el galpón, alfombra desinfectante en la entrada, aislamiento de nuevos animales. Ese es un problema también muchas veces, que cuando traemos animales de otro lugar siempre debemos tener en cuenta que tenemos que hacerle entrar en cuarentena como mínimo antes de mezclar con los lotes existentes, porque podría haber algunos problemas también recurrentes con dichas enfermedades, con dichas infecciones. También el tema de control de plagas, los roedores, aves silvestres e insectos son vectores a mantener un control integrado. Otra cosa importante es la programación de vacunación. Las vacunas pueden variar según la región y el riesgo.
En general, sí protegen contra enfermedades comunes como el Newcastle, el bronquitis, el gumboro, la IBD y Marek en lugares donde hay incidencia. Recomiendo siempre trabajar con un veterinario local para definir un calendario de vacunación adecuado para la zona también o tu zona de producción y a tu sistema productivo. Que siempre registrar los lotes vacunados en fecha y vía de aplicación. Sabemos que las gallinas ponedoras o las gallinas literalmente siempre es por vía oral. El manejo de enfermedades como detección y respuesta rápida, vamos a ir viendo en señales de alerta que la caída súbita de postura, como por ejemplo la diarrea, la respiración eh, dificultosa, tenemos también las plumas erizadas, la pérdida de apetito. Ante cualquier sospecha siempre es aislar aves afectadas, no muy... y el personal entre lotes y contratar siempre al técnico veterinario inmediatamente. Registrar también los datos en fecha de síntomas, la fecha en que se enfermó, los porcentajes de aves afectados y las medidas tomadas también. Estos son registros que siempre debemos tener en cuenta a la hora de que a nuestros animales les suceda eso. También quiero dar un dato muy importante que sería también los medicamentos y antibióticos. Evitar el uso indiscriminado de los medicamentos. Usar según las indicaciones veterinarias y respetar tiempo de retiro antes de vencer, antes de vender la carne o huevos. Fomentar siempre las medidas preventivas como la higiene, las buenas raciones y vacunación por sobre todo, que reducen las necesidades del antibiótico. La limpieza y desinfección entre lotes, siempre vaciar a las gallinas, barrer, lavar, desinfectar, secar antes de recibir nuevas aves, rotar el uso de lechos y permitir intervalos de vacío sanitario si es posible también. Lo que quiero hablarle también un poco lo que sería es de un poco de manejo específico en gallinas ponedoras, que en esta sesión nos enfocamos que en ponedoras, cómo conseguir una postura rentable y huevos de buena calidad. Debemos tener un cronograma general que ahora les voy a decir, que sería la recría. El objetivo es conseguir aves en buena condición y tamaño al momento de iniciar la postura. Inicio de postura. La transición de recría a postura debe ser de forma gradual. La producción mantenida sería tener un balance energético y aporte de calcio que son claves. También
Siempre es importante tener en cuenta los registros de cada etapa de vida de las gallinas ponedoras, porque ellos tienen 4 fases de crecimiento, que debemos siempre recordar, que tienen iniciador, que son los pollitos, el crecimiento, que ya están entrando a una etapa de vida un poco similar a la postura, o sea que serían juveniles, y luego sería la prepostura, un poco más jóvenes, y también sería lo que sería la postura ya entrando en la etapa de adulta, en la etapa de producción. Siempre es importante el registro de esta producción para poner siempre para tener siempre una buena rentabilidad eh, de huevos en esta etapa de producción que debemos tener en cuenta. Ahora le quiero hablar un poco de lo que sería el manejo específico en pollos de engorde. Aquí hablaremos de los ciclos de producción y medidas para obtener aves con buen peso y eficiencia. La etapa de alimentación iniciador de 1 a 21 días debe tener en proteína 21 a 22%, en crecimiento debe tener 22 a 35 días, proteína en 19 a 20%, terminación 36 a 45 días, la proteína debe ser de 18%. El consumo total es que pueden llegar a alcanzar de 2,5 kilos a 3 kilos. El consumo total de los pollos de engorde de 4,5 kilos a 5 kilos de balanceado por pollo en todo el ciclo. La planificación de lotes es decidir que el objetivo de peso de venta y la genética, si venden a mercado local, conocer siempre la demanda y el peso preferido. También separar lotes por edades para evitar mezcla y competencia. También tenemos lo que sería el manejo durante el ciclo. Las primeras semanas el iniciador indica un aumento eh, de plumaje, de buen plumaje, un aumento de crecimiento que se debe notar, y un aumento de espacio y ajuste de la dieta según la fase de crecimiento y terminación, control de densidad y ventilación, que es fundamentales para evitar sobre el calentamiento de problemas respiratorios. Los objetivos productivos y control siempre es, como siempre digo, registrar, pesar el promedio de lote a 7, 14, 21 días, etcétera, para detectar vamos a decirle, desviaciones. La mortalidad esperaba baja depende de manejo. Si la mortalidad sube de lo normal, investigar siempre las causas inmediatamente. La calidad de la carne y puntos prácticos que debemos tener en cuenta siempre es evitar el estrés antes del faenado para mantener la calidad, respetar tiempos de ayuno antes de faenado según la normativa,
y buenas prácticas. También genera menos desperdicio y facilita el viscerado. Las buenas prácticas de bienestar sería controlar la temperatura, evitar golpes, manejar de forma gentil durante la carga y transporte. Eso siempre es muy importante. Entonces, siempre es importante tener buenos registros, como siempre dije, también en la etapa de producción de cada gallina, ya sea de postura y puño de engorde también. Como dije, cada gallina tiene diferentes etapas de alimentaciones, tiene diferentes manejos, son muy diferentes, no son como una simple gallina, sino que tienen diferencias sumamente importantes. Por eso siempre es recomendable tener buenos registros, tener buenos animales, tener buena raza, tener eh, buenos animales inmunes a que no se enfermen. Importante también la limpieza y por sobre todo siempre es prevenir. La sanidad preventiva, la bioseguridad es siempre importante también a la hora de desinfectar los galpones antes de ingresar las nuevas aves, no mezclar aves distintas edades, como siempre dije que siempre debe tener en cuenta cuando vienen aves nuevas debemos de como mínimo que apartar esa ave y luego tenerla en cuarentena. Luego también el uso de pediluvios, que sería la bandeja con desinfectante. También hablamos lo que sería sobre el manejo y el bienestar animal, evitar el hacinamiento que reduce el estrés y enfermedades, mantener siempre agua disponible las 24 horas, proporcionar siempre la cama seca y virutas con o cáscara de arroz, retirar aves enfermas o muertas rápidamente para que no pueda llegar a infectarse algunos animales o contagiarse, ¿verdad? Otra cosa que quiero hablarles siempre es muy importante es lo que sería los registros, la economía y la comercialización. En gallinas ponedoras, 100 aves ponen 85 huevos al día. Eso iguala a 2.550 huevos al mes. A 1.000 guaraníes por huevo sería 2.550.000 guaraníes un mes de ingreso. En pollos de engorde sería 100 pollos y el peso final es de 2,3 kg cada uno. A la venta se estaría dando a 25.000 guaraníes y tendría un ingreso de 2.500.000 guaraníes en 45 días. Son cálculos estimados,
a la hora de rentabilizar y hacer una práctica de esto, de cómo saber registrar también en la hora de comercializar nuestros productos, ¿verdad? Entonces siempre registrar y medir es lo que convierte manejo en rentabilidad. Sin datos es difícil de mejorar. Los registros básicos para llevar en cuenta siempre tenemos que saber que los números de aves iniciales por lote, el consumo de alimentos por lote, kilogramos por día, el agua consumida si es que se puede medir, la mortalidad diaria y causas observadas, la producción de huevos diaria, los números de huevos por lote y por ave también, en caso de ponedoras. El peso promedio del lote siempre es importante pesar en la hora de... La recomendación ideal siempre va a ser importante ver la manera de pesar un lote de 10 gallinas en la etapa inicial. Luego ir viendo de manera gradual más adelante. Siempre es importante los pesos promedio del lote para saber si tiene buenos resultados. También la alimentación. Las ventas y precios también que tenemos que tener en cuenta, que de venta los huevos por docena o el kilo de pollo. Los indicadores clave, la conversión alimenticia, el kilogramo de alimento consumido por kilo de carne producida es importante para los broilers. Producción por ave al día. Debemos tener en cuenta que el porcentaje de postura y huevos por ave, la mortalidad en porcentaje de muertes totales, también en aves iniciales por 100 también. El ingreso neto de ventas, costos, alimento, mano de obra, electricidad, medicamentos, transporte, todo se debe tener registrado para saber ver esa manera si va a tener unos buenos ingresos en el primer año, segundo año, tercer año, si hay también recuperación de capital. Un ejemplo práctico y sencillo le puedo dar que el modelo para cálculo es siempre anotar los costos de alimentos por kilo y cantidad usada. Sumar siempre los costos fijos, como por ejemplo la luz, mano de obra, la amortización de equipos. La amortización hablamos de lo que sería de la vida útil de cada equipamiento que tengamos, como por ejemplo el galpón, eh, los comederos, los bebederos, etcétera. Registrar siempre el ingreso por venta, como por ejemplo el precio de huevo o en kilo de pollo también. Calcular siempre el margen de por lote, que esto nos permite ver si conviene aumentar el tamaño del lote o cambiar la frecuencia de venta o negociar el precio de insumo. En comercialización y nichos, en huevos para mercado local, limpieza, empaque simple y venta por docena o por peso.
en pollo de engorde para clientes directos o feria, coordinar días de faena y transporte. El valor agregado que le podemos dar son como por ejemplo huevos camperos orgánicos o certificados que requieren prácticas específicas y permiten precio premium. Esos son los valores agregados que le pueden dar a sus productos también. La estrategia para mejorar la rentabilidad siempre es reducir el desperdicio de alimentos, aumentar conversión mediante mejor manejo de la ventilación, la temperatura, vender directo al consumidor o comercios locales para mejorar márgenes, asociarse con otros productores también para tener una compra conjunta de insumos y mejor precio. El asociar con otros productores para la compra conjunta de insumos y mejor precio es lo más ideal que podamos hacer. Como productores, yo por ejemplo le doy un consejo de que no tengo ningún animal en etapa de producción, pero si yo tuviera esa oportunidad de poder crecer con, con un productor eh, avícola, estaría viendo la manera para poder producir juntos. De hecho que eso vale más, aprendemos más juntos y tenemos también la experiencia. Entonces siempre es importante tener esa reunión, ese conjunto de productores para que podamos conseguir más baratos nuestros productos como si fuera una cooperativa. Entonces es importante siempre el conjunto y saber trabajar juntos como productores. Consejos. Siempre iniciar con lotes pequeños para aprender. Siempre lo ideal es iniciar con lotes pequeños para aprender. Es muy importante también llevar registro de gastos y producción, priorizar calidad de alimento, más sanidad antes que cantidad. La constancia siempre asegura los resultados. Debemos ser constantes. Y con esto culminamos el contenido teórico del curso. Los pasos prácticos que les recomiendo para la próxima semana serían 4 pasos prácticos que le quiero dejar, que sería implementar al menos una mejora de bioseguridad, que es muy, pero muy importante, el control de acceso o limpia de bebederos, la limpieza del galpón, empezar a registrar el consumo de alimentos y producción por lote, revisar etiquetas de alimentos y si es necesario consultar con un técnico o molino local. Si venden huevos, prueben una presentación mejor, bandeja simple, etiqueta con la marca Nutricampo. Quiero ofrecerle también que nosotros vendemos balanceado de la marca Nutricampo. Somos nuevos en el mercado. A medida que vayan adquiriendo capacitaciones constantes,
También hacemos esa capacitación acompañando a cada productor de forma gratuita, de forma gratuita a los pequeños y medianos productores también, y también, ¿por qué no?, a los grandes productores también. Con cada compra del balanceado ya obtenés un asesoramiento técnico gratuito. Y bueno, amigos productores, me quiero despedir. Nos vemos en el próximo curso. Cualquier consulta o duda que tengan pueden dejar en los comentarios. Ahí le doy un consejo que dice que la producción avícola manejada con nutrición práctica y manejo sanitario preventivo puede ser una fuente de ingreso segura para pequeños productores. Me despido de ustedes. Soy el ingeniero zootecnista José Cantero. Esto organiza Nutricampo y somos nutrición eficiente al alcance del producto. Hasta la próxima.